Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna. Saludamos a Miguel Pizarro. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, Miguel? Muy bien, muy bien. Bueno, Miguel, se cumplen 15 años de la Constitución, hoy precisamente, ¿no? De la aprobación en referéndum de la Constitución de 1999. Tú tenías 15 años menos, yo también, Sí, por supuesto, pero yo tenía 11 años de edad cuando bueno, eso. imagínate tú. Pero sin duda... ¿Cómo te sientes tú frente a esa Constitución? Mira, Vladimir, yo creo que eso es un proyecto político que el pueblo se dio. Yo creo que la Constitución del 99 tiene una característica social y política importante, que es un proyecto que se originó del clamor de la gente. Venía el agotamiento del bipartidismo, venía una crisis institucional profunda donde la gente había dejado de creer en lo que conocía como Estado y lo conocía como sistema de partidos. Y en esa marea que rompió del 98 al 99, dio una oportunidad que será un nuevo proyecto político, el cual hemos defendido desde su inicio en el 2007, precisamente cuando se intentó reformar desde quienes en 99 lo habían propuesto como proyecto político del país. Nosotros decidimos abrirnos a ese camino, Podemos en aquel confrontarlos. momento. Podemos, y desde el movimiento estudiantil, a mí me correspondió desde las universidades en ese momento librar una lucha muy importante en contra de la reforma constitucional, y en ese 2 de diciembre del 2007 el pueblo ratificó que en la Constitución del año 99 está su proyecto político, que ese pacto social que significa la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la hoja de ruta que marca hoy en día inclusive los caminos por los que nosotros queremos lograr los cambios profundos en nuestro país. Es una Constitución que tiene arraigo en la gente, que lamentablemente es muy violada por quienes a veces la usan mucho, se lo ponen mucho en la manito y la sacan de los bolsillos, pero a veces pareciera que no la leyeran. Y en esa Constitución están las garantías, los derechos y un proyecto que, si lo desarrollamos, nosotros tendríamos un país no solamente de progreso y de futuro, sino tendríamos un país donde ser distintos y pensar distinto no nos hiciera enemigos ni adversarios. ¿Debe cambiarse esa Constitución? Mira, yo no soy de los que se suscriben a esa política de que hay que cambiar la Constitución o hacer una constituyente. Yo creo que si hay cosas que podemos mejorar de la Constitución, bienvenida sea. Una de las que hablaban era el tema del financiamiento público de los partidos, que es un tema de discusión real. Pero hay cosas que en la Constitución son perfectibles, pero ese es un proyecto que, tal cual como está redactado y como está concebido, es un punto de encuentro y de consenso entre los venezolanos. Yo diría, chico, que es el único documento capaz de unificar a gente de distintos pensamientos políticos en el día de hoy en Venezuela. Es sin duda un punto de encuentro entre las tendencias políticas. Si hay algo que hoy tienen en común todos los sectores racionales, todos los sectores de centro, los sectores que entienden que la política no es guerra, pues es que en la Constitución hay un punto de encuentro, hay un punto de partida, de reconstrucción para algunos, de conducción para otros, pero es un punto de partida sin duda que nos permite además competir, nos permite discutir, nos permite consolidarnos como sociedad y nos permite avanzar. Lamentablemente es un proyecto que tiene mucha letra bonita, pero que poco se ejecuta, que tiene mucha letra bonita y a veces en nombre de ellas vemos cosas como las del TCJ y sus interpretaciones de la Sala Constitucional que terminan cayendo siempre para el lado del poderoso y no para el lado del desprotegido. Yo rescato algo que decía Eleazar hace un segundo, que es que esa fue una Constitución que a veces estuvo redactada en algunas partes por gente que pensó que no iba a estar en el gobierno siempre y que se preparó para hacer oposición. O sea que eso nos pasó un poco Y lamentablemente, Vladimir, esos artículos que están redactados con visión de oposición, que no es otra cosa sino la protección al que menos poder tiene, hoy en día son violados por quienes del poder intentan a ultranza, sin justificaciones, a veces imponer un proyecto político. Mira, el simple hecho de las inhabilitaciones políticas, las competencias electorales, las condiciones en las instituciones, la separación de los poderes, que son cosas que están muy claritas en nuestra Constitución, hoy en día son a veces dejadas en segundo plano por el manejo político de quienes están en el poder. Y eso es un tema de fondo, porque eso nos lleva a nosotros a discutir en cuanto a la vigencia del proyecto político que está en la Constitución, cómo es aplicado por quienes fueron sus propulsores y quienes fueron los que pusieron el tema en la sociedad en un momento determinado. ¿Qué opinas, Miguel, de la movilización que hoy está realizando el Partido Socialista Unido de Venezuela, que le da un carácter antiimperialista la convocatoria? Mira, Vladimir, antiimperialismo no es una frase. Antiimperialismo no es que yo me ponga una franela de Mao o me ponga una franela de Ho Chi Minh y diga que Vietnam libre y somos antiimperialistas. El antiimperialismo es una conducción, es una forma de entender el ejercicio de la política, el ejercicio de la soberanía. Decirse antiimperialista, pero deberle miles de millones de dólares al imperio chino es exactamente lo mismo que debérselo a los gringos. Decirse antiimperialista, pero tener hipotecado el intercambio tecnológico de este país a los rusos y tener que depender de sus líneas de crédito dista mucho de ser un país antiimperialista. Decirnos antiimperialistas y no ser un país soberano en nuestra producción alimenticia, que dependamos de otros países para poder comer, que dependamos de las transnacionales de la medicina para poder tener lo mínimo de medicamentos para nuestros enfermos y para nuestros viejitos, habla mucho de cómo es nuestra conducta entre el refrán del antiimperialismo y la práctica concreta del antiimperialismo. Antiimperialismo no es nada más quemar una bandera gringa en una plaza. Antiimperialismo es construir una política soberana que te permita de verdad ser independiente de las potencias. Porque el capitalismo chino y el capitalismo gringo son igual de voraces. Los dos tienen maquilas, los dos desconocen derechos de los trabajadores y los dos ven a los demás países como fondos. No los ven como hombres y mujeres, como patrias, los ven como espacios donde tienen inversiones capitales y de ahí tienen que darle contraprestaciones.
Ahora, esa aseveración que tú haces, tú dices que los chinos son imperialistas. Sin duda. Sin duda, mira la forma en la que ellos Y entienden tú vienes de un manejo partido chico que era económico. pro-chino, porque tú estuviste en bandera roja, ¿no? No, yo estuve cercano al 77, nunca estuve en bandera. Además que la revolución cultural china tiene un problema, Vladimir, que es que Mao después se enfrentó con la realidad. Después de que Mao logró la revolución cultural y estableció el sistema de las comunas, después esas comunas se enfrentaron con las desigualdades y las desigualdades liberaron en privilegios y los privilegios derivaron en los vicios que hoy en día vemos dentro de China. No hay un país en el mundo más capitalista que China. Poco salario por jornada laboral, no derecho a la sindicalización, no derecho a las huelgas y respeto de la capacidad asociativa entre industrias y empresas por razones distintas a las del Estado. Todo lo controla el Estado, todas las finanzas son públicas y la única capacidad de hacer negocios en el mundo dependen del Politburo y del Comité Central del Partido Chino. Ahora, fíjate, volviendo a Venezuela y dejando un poco a China de lado, que es un tema interesante porque, bueno, las reformas económicas en China fueron las que permitieron su crecimiento, ¿no? El Así abandono de un modelo de un modelo comunista ortodoxo ¿no? y dogmático. Así Permitió es. su crecimiento y aquella frase de Deng Xiaoping, no importa si el gato es gris o blanco, sino si caza ratones, ¿no? Así es, después por eso le dijeron revisionista. Bueno, pero fíjate cómo despegó, claro, por supuesto, la economía china, ¿no? Ahora, me gustaría hablar un poco de los poderes que nacieron a propósito de la Constitución de 1999 y que hoy están en proceso de renovación. El poder ciudadano, la Contraloría General de la República ya existía, el Poder Ejecutivo ya existía, el Legislativo, pero se sumó el Poder Electoral y el Poder Ciudadano. Mira, ahí en la Asamblea está el proceso de Poder renovación de los poderes. Lo primero es un tema yo creo que de expectativas de la gente. Yo creo que el pueblo venezolano en su conjunto, sin importar su condición política, espera una renovación real de los poderes. No espera un carrusel como lo que sucede a veces con los ministerios. Es que no sé quiéncito falló en el Ministerio de Agricultura, vamos a pasarlo para el de Industrias y el que estaba en Educación lo metemos un ratico en Deporte y lo vamos rotando de donde que funcionan. Eso no es lo que la gente espera de los poderes. Cuando la gente habla de poderes independientes, de poderes autónomos, no solamente un discurso retórico, es que la verdad en nuestro país la impunidad judicial, por ejemplo, y hablemos del caso de la fiscal, ahí iba la fiscal a inscribirse con un montón de funcionarios del Ministerio Público, que además me gustaría que explicara esa movilización o cuántos puntos le da esa movilización en el baremo de la evaluación, pero al final nosotros tenemos que evaluar las gestiones de quienes están detrás de eso. La fiscal general de la República, cuánto retardo procesal no tiene, cuánta impunidad no existe gracias a las pocas labores o a las escasas labores que la fiscalía se lleva con los privados de libertad. Y no me refiero a los políticos nada más, me refiero a lo que sucede con el privado común, con el que por cualquier tipo de delito está hoy en día enfrentando a la justicia y de ahí derivan. Pero además los otros poderes como la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. ¿Qué institución ha dejado más deudas para este país que esa Defensoría del Pueblo? Que no solamente, te reitero, en casos de la oposición, como son las protestas del 12 de febrero y las detenciones arbitrarias y las denuncias de tratos crueles e inhumanos por parte de organismos de seguridad, sino en casos como el del cacique Sabino, donde la Defensoría también debió haber actuado y digamos que eso es una tendencia política totalmente distinta a la nuestra y tampoco actuó, que son instituciones que fueron concebidas en la Constitución con un rol específico en la sociedad, para atender además un clamor que era necesario en ese momento y que yo creo que cuando uno revisa la gestión y uno mira y hace el balance completo, dejan mucho que desear con respecto a su rol y a la promesa que se le hizo al pueblo. Y en el seno de la Asamblea nosotros seguimos apostando desde la unidad por una renovación real de los poderes, por una renovación que le dé tranquilidad a la gente y confianza en sus instituciones. Ajá, ¿y cuáles son las opciones que tienen ustedes al día de hoy para que eso ocurra? Mira, nosotros todavía estamos hoy cerrando las impugnaciones. Hoy cerraba CNE y TCJ, mañana cierra el Poder Moral y Ciudadano. Las listas completas deberían estar terminadas este miércoles. Entre jueves y viernes vienen las decisiones y las ponderaciones. Acá el tema de fondo, Vladimir, es un tema de principios. No es un tema de si te toca uno o te tocan dos o hay un suplentico por aquí o apoya tú a este nombre y yo te apoyo a este otro por aquí, sino es un tema agarrando de que sea fallo. Sí, es porque es que eso al final la gente, parte de lo que implica rescatar la política es que hay que estar por encima del ñemeo. Hay que estar por encima de esas cosas pequeñas. Aquí tienen que haber cosas de principio. Y cosas de principio tienen que ver con que los poderes sean de acuerdo a la Constitución. Personas confiables, personas transparentes, poderes equilibrados, que no respondan a una tendencia o a la otra, sino por el contrario. Los poderes están ahí para dirimir los problemas de las tendencias. ¿Hay alguna opción de que eso ocurra? Mira, ¿De que se lleguen a unos poderes como tú los describes? Como dice la ópera se acaba cuando canta la gorda. Aquí, hasta que nosotros no lleguemos a la decisión final, hay opciones. Lo que nos corresponde a quienes hacemos política, hacemos vida en la Asamblea, es presionar por todas las vías posibles para que esas condiciones ¿Quién es la gorda en esta historia? Y la gente, la mayoría de votos que haya en la Asamblea Nacional, en donde se puede hacer por mayoría, y si no, los acuerdos políticos o la omisión legislativa. Ahí hay tres opciones claras. Lo importante es que lo que suceda al final, la gente tenga la garantía de que desde la unidad vamos a trabajar por poderes equilibrados, transparentes y confiables. O sea, ustedes no van a votar, por ejemplo, por un CNE que sea 4-1.
por ejemplo? Mira, es que si tú lo ves así, si tú te lo planteas numéricamente, para empezar, es imposible votar un CNE 4-1. Pero si tú lo planteas en términos numéricos, sin ver el rostro, sin ver quiénes son los nombres, sin ver cuáles son las conductas, al final tú vas a repetir el mismo vicio que nos ha traído hasta hoy. Aquí el tema de hoy es que los poderes están para dirimir los conflictos entre las tendencias. Es el Si los principio que no poderes- repita a Tibisay Lucena para la Mira, yo oposición. creo que es muy difícil votar por la señora Tibisay Lucena para que se reelija en el CNE. Es un tema complejo, es un tema donde además su gestión ha dejado muchas dudas, donde cosas que nosotros pedimos que eran totalmente racionales, como revisar cuadernos de votación, se convirtió todo un trauma y todo un tema de discusión política. Y para la alternativa democrática es sin duda difícil votar por la señora Tibisay Lucena al CNE, reitero, porque el tema es cómo nosotros creamos poderes en los que la gente confíe, cómo los poderes se vuelven instancias donde las tendencias puedan dirimir sus conflictos y donde la sociedad tenga caminos y vasos comunicantes que le permita expresarse y les permita solucionar en santa paz los conflictos que a veces de la política generan. Marco69 me dice por aquí, no veo más este programa. Cuando denuncio las inspectorías del trabajo corruptas en Aragua, no lee los mensajes. Vamos Ahí a la está. pausa.